Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a la 11ª sesión de Cineclub Cinema Vagabunda. Hoy tuvimos el gusto de ver el cortometraje ¿Por qué los matas? Del director Ludovic Bonlou. Él es escritor, director y productor. Pues obviamente tenemos el gusto de tenerlo ahorita aquí con nosotros. Nada más para hacer una breve presentación. Bueno, pues él ha realizado 3 documentales sobre la violencia política y la desaparición forzada en México. Uno de ellos es El crimen de Zacarías Barrientos en el 2008, Acuérdate de Acapulco de 2013 y Guerrero de 2017. Esta última fue seleccionada en numerosos festivales y galardonada con el premio Diosa de la Plata a Mejor Documental en 2018. Paralelamente a su labor de director, Ludovic se ha dedicado a actividades pedagógicas en relación con el cine con jóvenes. Asimismo, es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019-2022 y de Berlinale Talents y es becario del Instituto Sundance. ¿Por qué los matas? Es su primer cortometraje y explora desde un punto de vista inédito, es decir, el de los soldados mismos, la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 en México. Entonces, sin más, pues los dejo con Ludovic y con Juliana García, colaboradora de Ailo Cuchilla, que pues también nos da el gusto de estar aquí. Pues adelante, chicos, muchas gracias y pues es su espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todas nuestras amigas y amigos que se conectan y nos siguen en esta transmisión de Cineclub Cinema Vagabunda. Pues tenemos el honor esta noche de poder platicar con el director de este cortometraje que acabamos de ver, que bueno, pues viene muy a colación también. Estamos muy cercanos a la fecha, al 2 de octubre, que no se olvida, por supuesto. Y bueno, pues me gustaría un poquito, Dovic, que nos contaras cómo fue que tú te encontraste a este personaje, a este exmilitar Francisco Moisés Salcido Beltrán. ¿Cómo fue el encuentro? Sí, bueno, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, que sea de manera virtual y por pasar el corto, obviamente, ¿no? En esas fechas, pues estamos a un día del aniversario de lo de Ayotzinapa y faltan unos días para del 2 de octubre. Eh, bueno, la génesis de ese corto, la idea nació cuando vi una convocatoria de Procine, es que el Instituto del Cine de la Ciudad de México, para hacer un corto sobre el 68, ¿no? Entonces, vi la convocatoria y pensé que sería muy interesante contar la historia desde otro punto de vista, porque a pesar de que no haya justicia en el caso del 2 de octubre, más o menos conocemos la versión de los estudiantes. Digo, todavía quedan unas zonas oscuras en la historia, pero sabemos más o menos qué fue lo que sintieron los estudiantes y qué les pasó. Hay muchos testimonios. Sin embargo, hay muy pocos testimonios de gente de las fuerzas del orden, ¿no? Y de militares. Entonces, pensé en esto. Esa fue mi idea. Y para llevarla a cabo, llamé a mi amiga que se llama Adela Cerillo. Es una historiadora especialista de la guerra sucia, de los movimientos guerrilleros en México. Y me comentó que Moisés Salcido había escrito un libro. Él escribió un libro, de hecho lo tengo aquí, se llama Zafarrancho de Combate en Tlatelolco. Este libro lo escribió hace, pues yo creo que ya 15 años, algo así. Si hay gente que está interesada, es su testimonio completo de los 2 años que pasó en el ejército, entre 68 y 69. Se pueden poner en contacto conmigo por medio de Facebook, si quieren uno. Bueno, él había escrito ese libro, entonces él había dado su testimonio, algo único, ¿no?
Sin embargo, muy poca gente está al tanto porque es una edición también muy independiente y nada más algunas personas, algunos historiadores están al tanto de esto, pero no el público en general, ¿no? Entonces me comuniqué con Moisés y le hablé del proyecto y él me dijo que estaba muy de acuerdo, que no tenía ningún problema con participar en el corto. Eh, y ahí llegó eh, algo más, algo muy interesante que no había previsto al principio, es que me di cuenta que Moisés nunca había regresado a la plaza en 50 años. Entonces, eso, digo, su experiencia como joven soldado de 19 años era muy importante, pero además el hecho de regresar en este lugar tan traumático para él y para tanta gente era también muy interesante. Entonces, presenté el proyecto y fue aceptado por Procine y entonces lo hicimos. Ok. ¿Cómo? Bueno, esto es algo importante porque este personaje no se había enfrentado a este espacio, volver a estos lugares es el momento en el que tiene este reencuentro con recuerdos, con memorias, con imágenes que a lo mejor él no había podido revisar de esta forma. Claro, ya había hecho este libro, pero tú eres el testigo, digo, nos haces a nosotros también testigos ahora con este cortometraje, pero tú eres el primer testigo. ¿Qué sientes, qué fibras moviste en el personaje? ¿Sientes que cambió su visión bueno, sí, de la matanza, de lo que significó para él antes de regresar a la plaza que después? O sea, ¿sientes que movió algo, que cambió, que de repente dijo, ah, caray, no había pensado en esta parte? Eh, yo creo que más, bueno, los episodios que él cuenta en el documental están en el libro, pero yo creo que él lo sintió con más emoción estando ahí, ¿no? Obviamente, porque de alguna manera él decidió regresar y confrontarse con su pasado, porque muy bien me hubiera podido decir, no quiero regresar ahí, hacemos una entrevista en mi casa, ¿no? Él vive en el norte del país. Eh, pero no, sí, él sí fue, él quería averiguar, él ha disparado, no me acuerdo exactamente, pero 4 o 5 tiros nada más en la noche, cuando estaba en la azotea, porque pensaba, estaba buscando los francotiradores, ¿no? Y ha disparado algunas balas y tenía todavía la duda si una hubiera podido alcanzado a alguien que había sido que recibió un balazo, al parecer, hasta la villa, por allá. Pero estando ahí se dio cuenta que su bala no pudo alcanzar a este personaje. Entonces yo creo que se quedó más tranquilo con eso. Creo que era una duda que tenía Moisés. También algo que fue muy importante es hablar de lo que lo conmovió más, yo creo, esa noche, fue la chica muerta que vio ahí. Porque creo que él tiene la mentalidad de un soldado que está en guerra, entonces si hay muertos hombres, de alguna manera es la guerra, pero esa chica era como el símbolo de la inocencia, ¿no? Y, y creo que sí, se conmovió, pero para él era muy importante dar su testimonio tanto, obviamente yo creo que de lo que sintió cuando vio a esa chica muerta ahí, también cuando habla de lo de la joyería, que es algo que no para nada está obligado de hablar lo que pasó en esa joyería, pero donde unos militares saquearon todo y mataron a una señora. Y creo que eso nos dice mucho sobre el ejército, cómo funciona el ejército. De una manera, alguien cuando está solo puede actuar eh, hasta para el bien. Cuando él se fue en el edificio, estuvo eh, buscando los francotiradores, estaba actuando conforme a su conciencia. Sin embargo, cuando estuvo confrontado a los otros soldados, tuvo que actuar como lo hacían ellos, porque si no, pues, era un peligro para él, ¿no? Entonces, eh,
yo creo que ese pequeño corto, perdón, cuenta eso, ¿no? Y yo creo que, pues sí, yo creo que para Moisés fue una suerte de alivio regresar ahí. Eh, También yo creo que algo que es interesante del corto es que vemos que las dimensiones de la plaza, todo está un poco diferente de lo que él pensaba. Y así es la memoria, ¿no? Aunque estemos pensando todo durante 50 años sobre el mismo hecho traumático, al final nos construimos una historia que es diferente de la historia verdadera, ¿no? Y qué importante este trabajo que tú haces, ¿no? Porque justamente contribuye a construir un poco esta memoria que necesitamos, ¿no? Necesitamos no olvidar y Ujú. necesitamos también esas otras versiones de esa misma historia, ¿no? Es muy interesante esta visión que tiene pues el exmilitar que decía un poco, pues yo estaba ahí porque me tocó estar ahí, ¿no? O sea, teníamos órdenes precisas y finalmente, como tú dices, no era parte de quizá tal vez parte víctima de las circunstancias, ¿no? Un poco. Me gustaría saber también cuál fue el enfrentamiento de Moisés ante el cortometraje, porque él también lo menciona ahí como que decía, yo veía como una película, ¿no? Ujú. Y cuando rememora todo esto, no sé, me gustaría saber cómo la vivió él cuando la vio, qué te dijo Ujú. cuando se vio en la pantalla. Eh, yo creo que a él está conforme por lo general con el corto. Eh, También porque hay cosas que no corte ciertas reflexiones que él hace, ¿no? También sobre, de alguna manera, la validez o no de de la masacre. Eh, es algo que también deje, aunque sé que a mucha gente no le va a gustar lo que dice cuando habla de las Olimpiadas, pero se decidió dejar porque así es Moisés, así piensa y es su complejidad, ¿no? Eh, Aunque obviamente a mucha gente no le gusta eso, ¿no? Pero también es una manera de pensar cómo pensaban. Yo creo que la mayoría de la gente pensaba eso en el 68. Una Pensaba lección que se les tenía que dar a los estudiantes, ¿no? ajá, que se estaba todo saliendo de la mano y que ellos también por revoltosos, cosas que escuchamos también en Ayotzinapa, por revoltosos se la buscaron, ¿no? Es algo que es muy común, ¿no? Bueno, en este sentido, creo que está conforme. Le hubiera gustado, me dijo, entrar en más detalles también de muchas cosas. Obviamente, eh, grabamos mucho más, como en cualquier documental, y teníamos un límite de tiempo por la convocatoria, no podía ser muy largo. Pero si hubiera podido hacer algo más largo, más preciso en ciertos aspectos, y a él le hubiera gustado. Pero ahí reitero, ahí está el libro también donde están todos los detalles, ¿no? Entonces, si hay gente que quiere saber todos los detalles porque él pasó 3 días ahí, estuvo ahí en la operación y después ocuparon la plaza de Tlatelolco durante 3 días, ahí está, y también estuvo en el Bazucazo, estuvo en la ocupación de la UNAM, estuvo en muchas partes, entonces ahí, bueno, ya dejo de hacer la publicidad, pero ese es un documento histórico muy importante, ese testimonio. Claro, por supuesto. Ajá, sí. Ludovic, ¿cómo ha sido para ti acercarte a estos temas? Porque, bueno, también en esta película que tienes, que por cierto ahorita la puede ver la gente en Film Latino, que está Ujú, Guerrero, ujú. me parece que va a estar a partir de hoy, ¿no? Disponible. Y Ajá. bueno, pues ahí tomas un tema sobre los activistas que operan en las zonas rurales. Ujú, Eh, pues tú eres francés, digo, al final de ujú. cuentas, creo que nos interesa también saber cuál es tu visión, tu lectura del país que tenemos hoy en día. Me pareció muy interesante cuando vi el cortometraje también y me regresó la memoria un poco a un documental también que existe de un cineasta francés que se llama El Señor Gobernador y Ah, que pues justamente habla sobre la vida de lujos que tenía este gobernador, exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, que ujú, gobernó de 1975 a 1981, y
y es una película documental a la cual yo le he visto muy poca difusión, alguna vez la pasaron en Canal 22, pero era una aproximación también, ¿no? De un francés de pronto a estos temas polémicos de la corrupción, de lo que se hace desde el poder, de lo que se puede ocultar desde el poder, ¿no? Entonces me gustaría saber, con todas estas experiencias que tú has tenido, acercarte a esos temas tan delicados, ¿cuál es la lectura que tienes tú de este país y cómo crees que contribuye el material que tú realizas para que pues podamos despertar o hagamos un despertar de conciencia, ¿no? También de exigencia por la justicia? Sí, sí, ese documental, El señor gobernador, sí, creo que lo pasaron en el 22 y en otros canales. También está en YouTube, ¿eh? Se puede ver en YouTube, alguien lo puso En ahí. francés. Pero sí, pues está en francés, la voz en off está en francés, pero como todos hablan en español, está subtitulado al francés. Pero bueno, digo, es un documental que a mí me encanta, es como el retrato del cacique Rubén Figueroa ahí, pero podría ser un cacique en cualquier país también, pero también ahí hay mucha soberbia porque este tipo no se daba cuenta de lo que está diciendo. No se daba cuenta o estaba tan acostumbrado a la censura, tal vez, que no pensaba que alguien podía hacerle un retrato tan irónico, ¿no? De alguna manera. Eh, pues, bueno, eh, para regresar a esto, es como, pero hay una diferencia, creo, entre el director, no me acuerdo su nombre, y yo, es que él vino a México, hizo 2 trabajos, tal vez estuvo 6 meses, 3 meses en el país. Hizo El señor gobernador y otro sobre la Operación Cóndor, que es muy interesante también. La Operación Cóndor es una operación de lucha contra las drogas en el norte de México en los 70s, al mismo tiempo que había la Operación Cóndor en América del Sur. Eh, bueno, que también se volvió una campaña de contrainsurgencia, porque había grupos guerrilleros también, allá por Sonora y Chihuahua. Bueno, pero regresando a este señor. Es Bueno, al interesante. final, digo, yo tengo más de 20 años aquí en México, entonces, eh, digo, cuento las historias eh, porque vivo aquí. Tal vez vivo aquí porque cuento esas historias, pero bueno, vamos a decir que mi lado francés, bueno, obviamente todavía está, pero yo no le doy mucha importancia porque al final tal vez es un punto de vista diferente, pero he pasado tanto tiempo aquí, tanto tiempo en Guerrero también, que, que no me siento como un cineasta francés eh, en México. Me siento como un cineasta mexicano nacido en Francia. Pero bueno, pero a ver qué dice la crítica, ¿no? Porque eso es lo que siento, lo que quiero, pero quién sabe. Bueno, pero entonces, para regresar un poco al corto y a Guerrero, ahí también hay algo que de alguna manera, en Guerrero, si lo vieron, lo pueden ver entonces el film en latino gratis desde hoy hasta el sábado, en un programa que se llama Nuestro Cine Mexicano, que es un programa que nació cuando hubo el anuncio de la desaparición de los fideicomisos, eh, por parte del presidente de la República, se canceló un fondo que es muy importante que se llama FOPROCINE, un fondo que ayuda a hacer películas independientes, arriesgadas o de manera artística o de manera en el discurso, ¿no? Y bueno, y entonces desde hace unos meses, un colectivo de cineasta pasa películas cada semana que fueron apoyadas por Foprocine y se llaman Nuestro Cine Mexicano. Bueno, y entonces pasamos ahorita Guerrero. Eh, y también Trazando a Leida, que es otro documental sobre la guerra sucia y los desaparecidos. Como estamos en la semana entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, aprovechamos para pasar esas películas. Bueno, ¿a dónde iba? En Guerrero hay momentos, el punto de vista es siempre de los activistas, de la gente que está luchando contra el Estado, contra los narcos, contra la policía.
Y hay momentos en que vemos algunos policías que están, pues, que hasta, digo, hay momentos en que los vemos golpear a la gente, pero también hay momentos en que la gente de las comunidades los está resguardando y vemos su miedo a ser linchados, literalmente. Y pues de alguna manera, ¿por qué los matas? Es ir del otro lado, es enseñar ese punto de vista, un poquito a esos policías que vemos en Guerrero, aunque es 50 años de diferencia. Al final es el mismo problema, es una gente que encontraron un trabajo que fue pues reprimir a la gente, ¿no? Pero cuando entraron ahí tal vez no lo sabían. El ejemplo de Moisés es eso. Moisés tenía 19 años cuando llegó a la Ciudad de México, llegó para estudiar y empezó a estudiar en el Politécnico, pero no le alcanzaba. Y entonces tenía un primo en el cuerpo de paracaidistas que le dijo, si tú entras al cuerpo de paracaidistas, podrás seguir estudiando. Y él fue ahí y después estalló el movimiento del 68, entonces no estudió y todo eso, ¿no? Pero de alguna manera, si queremos ver un poco la transición es esa, ¿no? Y además también yo tengo una formación de historiador, entonces pues hablar de historia, hacer memoria es muy importante y creo que todo lo que grabamos estamos haciendo historia, ¿no? Estamos haciendo memoria. Es un testimonio. Muchísimas gracias, Ludovic. No sé si mi compañero Rogelio tenga algún comentario, alguna pregunta. Pues en realidad no, digo, es obviamente muy agradecido a los dos por su participación. Siempre pues es muy valioso, creo que en el contexto estamos a punto de, pues como dice Ludovic, pues de conmemorar la fecha del 2 de octubre, pues creo que queda muy bien el corto. Y justo, ¿no? Creo que era lo que platicábamos de este momento en el que el personaje, pues justamente, ¿no? Por un lado, pues se cuestiona el por qué los matan, pero por el otro lado, pues sí, ¿no? En algún momento dice, bueno, pero pues ya, las Olimpiadas pues, se llevaron a cabo en paz, que era el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, exacto, es como un sabor ahí medio agridulce entre pues esta conciencia que dices que pues al final pues demuestra, pero bueno, también pues en algún punto algunos podemos pensar o decir pues una poco falta de ella por decir como, pues bueno, al final pues era lo que se quería y se obtuvo, ¿no? Y pues por otro lado, en este conflicto que mencionas, digo ya nada más como comentario aparte, decía Chabela Vargas que los mexicanos nacían donde se les hinchaban las ganas, ¿no? Entonces, no sé si sea el caso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que esa frase nos dice mucho. Pero bueno, muchas gracias a ambos. Nada más voy a cerrar para despedir y bueno, les dejo a ustedes para que igual cierren. Pero bueno, pues agradecer al público que nos ve. Recordarles que pues esto es en el marco de colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues nada, adelante. Pues no sé si gusten cerrar y pues muchísimas gracias, de verdad. Ok, pues gracias a ustedes. Siempre es un placer poder presentar lo que hacemos. Y pues entonces lo dejamos hasta el próximo domingo, el corto. Si todos están de acuerdo, para que la gente que no lo ha visto esta noche lo pueda ver. Y pues, repito, si están interesados por ese testimonio de Moisés, zafarrancho de combate en Tlatelolco, me pueden escribir a mi Facebook. Pues es como Ludovic Bonleux, ahí como está en el detalle del programa. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ludovic. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Los esperamos el próximo domingo en la siguiente transmisión de Cineclub Cinema Vagabunda. Y pues es Noche de Arieles, entonces pues vamos a ver qué está pasando. Está nominado uno bueno, un vecino muy importante para nosotros de Cuchilla del Tesoro, bueno, oriundo más bien, de la Cuchilla del Tesoro, Armando Hernández, por La Paloma y el Lobo. Entonces, bueno, desde aquí le mandamos
muy buenos deseos al actor Armando Hernández. Esperemos que esta noche se pueda llevar el Ariel por esa película. Y a todos también los invitamos a que se echen un clavo a Film Latino y puedan pues ver Guerrero, también esta película que va a estar disponible. Es muy importante, pues sí, revisar la historia de nuestro presente también. Muchísimas gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Gracias a todos. Noches. Nos estamos viendo. Chequen las actividades. Estamos ahí al pendiente. Hasta pronto.